Vamos a dar inicio a la enseñanza de esta oportunidad. Les voy a pedir, hermanos, que por favor abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 16. Y vamos a leer, hermanos, del versículo 13 en adelante, para retomar un poco el contexto de lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada. Dice la palabra de nuestro Dios, Mateo capítulo 16, versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La semana pasada aprendimos sobre esa revelación divina que proviene del Padre. Nuestro Señor Jesucristo, ahora a meses de ir a la cruz, pregunta a sus discípulos quiénes pensaban las personas que le rodeaban que Él era. Pero como lo aprendimos, después hace la pregunta más personal y directa, preguntándole a los suyos: bueno, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? A lo cual Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nuestro Señor Jesucristo, como lo aprendimos, le llama bienaventurado no solamente a Pedro y a los 12, sino a todo aquel que confiesa y guarda la misma verdad fundamental en sus corazones. Y lo que ahora encontramos en el versículo 18 al 20, hermanos, va con una conexión directa con lo que aprendimos la semana pasada, pero ahora nuestro Señor Jesucristo nos habla sobre la edificación de su iglesia. Y leamos estos 3 versículos, que es donde nos estaremos enfocando en esta oportunidad. Dice la palabra de Dios: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Existen muchas palabras expresadas por parte de nuestro Señor Jesucristo que a lo largo de los tiempos han sido malinterpretadas. Pero me atrevo a decir, hermanos, que de las que se encuentran en el top 10 son precisamente los versículos que acabamos de leer. Es a través de los versículos que acabamos de leer donde se ha extraído la falsa enseñanza del papado, donde se ha extraído una falsa enseñanza que vamos a estar aprendiendo un poco el día de hoy, hermanos. Pero rápidamente, hermanos, para compartir un poco sobre lo que esta falsa enseñanza cree usando estos versículos como fundamento, en una de las actualizaciones más recientes del Catecismo de la Iglesia Católica se dice lo siguiente: el Señor hizo de Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y solamente a él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella, lo instituyó pastor de todo el rebaño. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Es a través de estos versículos que acabamos de leer donde se extrae esta enseñanza, y este dogma por sí mismo, hermanos, conlleva los siguientes dogmas por consecuencia. Por ejemplo,
El Papa es infalible, todo lo que él habla como representante de Cristo es verdadero, no contiene error y no puede ser cuestionado. El Papa es quien tiene la autoridad suprema sobre la Iglesia como el único representante de Cristo aquí en la tierra. La Iglesia Católica, con el Papa como su líder supremo, tiene las llaves del reino de los cielos. Por lo tanto, es la Iglesia Católica Romana la que decide quién entra y quién no entra en el reino de los cielos. La Iglesia Católica es quien tiene la autoridad de perdonar pecados, que a la vez es delegada a los cardenales y padres, con el Papa siendo la autoridad suprema. Cabe mencionar, hermanos, que todo esto que acabo de mencionar para nada fue una práctica del primer siglo, ni el segundo, ni el tercero. Fue hasta finales del cuarto siglo, principios del quinto siglo, donde se comienza a practicar todo esto que les acabo de compartir. No es mi intención en esta oportunidad, hermanos, que entremos tanto en lo que no significa este texto, pero creí necesario mencionar esta parte. Si quisieran aprender más acerca de esto, hermanos, es precisamente lo que vamos a aprender en la clase de historia de la iglesia. Pero lo que sí quiero que ahora veamos, dejando esto en claro de cuál es la creencia popular de estos versículos, es que veamos a la luz de la Escritura, a la luz del contexto inmediato y el contexto general, qué es lo que Jesucristo, a qué se estaba refiriendo cuando expresaba tales palabras. Pues a fin de cuentas, hermanos, nuestro Señor Jesucristo en estos versículos está hablando sobre la iglesia que Él edifica. Y en esta oportunidad, hermanos, estaremos viendo 4 características reveladas en los versículos que acabamos de leer, que precisamente nos están aclarando verdades fundamentales sobre la iglesia que Dios edifica. Por lo tanto, les pido que regresemos al versículo 16 de Mateo capítulo 16, donde dice la palabra de Dios: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro acaba de confesar y afirmar algo extremadamente importante sobre la persona y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pedro acaba de confesar que Jesús es el Cristo, es el Mesías prometido, Rey y profeta de Dios. Y lo que ahora nos encontramos en el versículo 18 es de que después de que Pedro hace una confesión acerca de Jesús, ahora Jesús está haciendo una confesión acerca de Pedro. Y es por eso que ahora, hermanos, como una respuesta inmediata a lo que Pedro acaba de confesar, Jesús le dice en el versículo 18: yo también te digo que tú eres Pedro. Algo importante a notar aquí, una pausa necesaria, hermanos. Todos sabemos, hermanos, que la palabra de Dios, tal como nosotros la vemos, no fue escrita en español, ¿verdad? Nosotros tenemos una traducción de una traducción, pero la palabra de Dios en su original fue escrita en hebreo, una pequeña porción en arameo y el Nuevo Testamento en griego. Menciono esto, hermanos, porque si no entendemos esa parte, no podemos entender el principio de lo que este versículo nos está enseñando. Entonces ya con ese entendimiento en claro de que la palabra de Dios no fue escrita en español ni en inglés, sino en hebreo, arameo y griego. Otra cosa que podemos ver como un patrón, cuando nuestro Señor Jesucristo llama a sus 12 apóstoles, podemos ver en la mayoría de los casos que una vez que los llama, les da un nuevo nombre. En el caso de Pedro no es la excepción. Sin perder Mateo, acompáñenme por favor al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 42. Juan 1:42, dice la palabra de nuestro Dios: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado, como dice, hermanos, Cefas. Y en paréntesis encontramos la siguiente información, que quiere decir Pedro.
Estas palabras que encontramos en paréntesis están en paréntesis porque fueron agregadas como un soporte a lo que el texto nos presenta. Lo que quiero resaltar aquí, hermanos, es que Cefas y Pedro son dos formas del mismo nombre. La única diferencia es que uno está en arameo, Cefas, Kefas, y el otro está en griego. Es como los nombres que nosotros comúnmente conocemos en español que tienen su aplicación en inglés, como por ejemplo Santiago, James, o José, Joseph. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es precisamente lo mismo en Juan 1:42, cuando Jesús llama a Simón, hijo de Jonás. Veamos cómo una vez más está resaltando la humanidad de Simón. Le dice, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El significado de este nombre, hermanos, tanto en arameo como griego, es una roca o piedra. Interesantemente, hermanos, cuando Jesús llama a Simón, le dice que su nuevo nombre es Cefas o Pedro, pero interesantemente en aquel entonces no le dice por qué. No es cuando llegamos a Mateo capítulo 16, hermanos, que vemos precisamente la información que acabamos de leer, que tiene una conexión directa con lo que vemos en el Evangelio de Juan. Que interesantemente, de la misma manera, hermanos, el evangelista de Mateo es el único evangelista que registra las palabras de las cuales estamos aprendiendo en esta oportunidad. El evangelista de Marcos o el Evangelio de Lucas nos presentan la confesión de Pedro, pero no nos presentan esta información. Con esta información en mente, hermanos, sobre el nombre de Pedro, regresemos a Mateo capítulo 16. Versículo 18, donde Jesús le dice, yo también te digo que tú eres Pedro o Petros en el original griego, y sobre esta roca, la palabra original usada aquí es Petra, edificaré mi iglesia. Si usásemos palabras más actuales, lo que Jesús le está diciendo a Pedro es que tú eres una piedra y sobre esta roca o piedra mayor edificaré mi iglesia. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿a qué se refiere Jesús cuando le dijo estas palabras a Pedro? Primero que nada, hermanos, enfatizo una vez más que lo que acabamos de leer no lo encontramos en los versículos paralelos ni de Lucas ni de Marcos, solamente Mateo. Pero lo que sí encontramos de una manera general por toda la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, claro que sí, es el contexto general de lo que tiene que ver con el fundamento de la iglesia, que a fin de cuentas es el punto que Jesús está tocando en este versículo 18 en adelante de Mateo capítulo 16. Por lo tanto, me gustaría presentar algunos versículos breves para que veamos el panorama amplio, el panorama general sobre el fundamento de la iglesia que nuestro Señor Jesucristo edificó, edifica y continuará edificando hasta que Él venga por ella. Y para esto, el primer versículo que quiero presentarles, hermanos, es uno escrito, ni más ni menos que por el mismo Pedro, al cual Jesús le dijo las palabras que acabamos de leer. Acompáñeme al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. No perdamos de vista el contexto de qué es lo que Jesús le acaba de decir a Pedro. Y ahora conectemos de que ese mismo Pedro que escuchó las palabras de Jesús es el mismo Pedro que, inspirado por el Espíritu, está escribiendo o escribió las palabras que ahora leemos en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1, donde dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo, como dice, hermanos, en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él, como dice Pedro, hermanos, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser
la cabeza del ángulo. Pregunta, ¿quién es esa piedra del ángulo de la cual Pedro se está refiriendo? Pienso que es demasiado claro, pero para que esté más claro todavía, les leo lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y luego vean lo que dice aquí el apóstol Pablo en conexión con lo que ya leímos, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Quién es esa piedra principal? Como dice Efesios 2:20, Jesucristo mismo. Queridos hermanos, existen muchas piedras, existen muchas rocas, pero solamente Jesucristo es la piedra del ángulo y solamente Jesucristo es la roca de nuestra salvación. Tal como nos enseña el Salmo 62:2, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Cada uno de nosotros, hermanos, usando las mismas palabras que usa Pedro en su primer carta, capítulo 2, cada uno de nosotros somos como piedras vivas, usando el lenguaje que usa Pedro. Pero nosotros, cada uno de nosotros como piedras vivas, somos puestos sobre la piedra principal que es Cristo, no Pedro. La piedra principal del ángulo, la piedra del fundamento, el cimiento, es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ya Él mismo había enseñado en Mateo capítulo 7, versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Queridos hermanos, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, tal como nos enseña 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Ahora que vemos estos versículos y que tenemos un entendimiento más amplio de que Jesucristo es la piedra principal, es la cabeza del ángulo, ahora nos preguntamos, bueno, si ahora entendemos eso, ¿a qué se estaba refiriendo cuando directamente le dice a Pedro? Porque no perdamos de vista, hermanos, que está hablando con Pedro, cuando le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hermanos, no perdamos de vista el hecho de que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo fueron parte de una labor crucial en el fundamento de la iglesia, incluyendo a Pedro. Recordemos Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Ninguno de nosotros, hermanos, fuimos partícipes de ese fundamento. Ninguno de nosotros fuimos partícipes de lo que Efesios y Jesucristo está hablando en el primer versículo que estamos leyendo, pero los apóstoles y profetas sí lo fueron. Es por eso, hermanos, que nosotros podemos ver incluso en aquella visión del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, cuando está describiendo aquella gloriosa ciudad y dice lo siguiente en Apocalipsis 21:14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los apóstoles, queridos hermanos, formaron una función crucial en lo que tiene que ver la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tal como nosotros la conocemos. Pero de la misma forma es importante resaltar, como lo aprendimos la semana pasada, que dentro de los mismos 12, el que resaltó como portavoz del resto de los apóstoles fue el mismo Pedro. Entonces, con esto en mente, quiero que pasemos, que recordemos la primer característica de lo que tiene que ver con la iglesia, y eso es, hermanos, que está fundada sobre la piedra que es Cristo, pero el fundamento son los apóstoles. Pero ahora, hermanos, continuamos leyendo el versículo 18, porque dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es un juego de palabras, tú eres una piedra, y sobre esta piedra mayor o sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella. Aquí encontramos, queridos hermanos, la segunda característica que me gustaría compartirles sobre la iglesia que Dios edifica, y esta segunda característica es que la iglesia de Dios prevalece. A lo largo de los tiempos ha habido diferentes interpretaciones en cuanto a la exactitud de las palabras reflejadas por nuestro Señor Jesús al final del versículo 18. Ambas son verdad, pues lo podemos ver en el contexto general de la Escritura. El debate siempre ha sido específicamente en esta porción a qué se refería. Como ambas son verdad, las mencionaré brevemente. La primera, las puertas del Hades es una figura representativa de las fuerzas demoníacas. A esta figura retórica, los hermanos de hermenéutica recordarán la famosísima metonimia. ¿Dónde están los hermanos de hermenéutica? No vinieron hoy. Ahí están, pero no quieren levantar la mano. A esta expresión se le conoce como metonimia, que la metonimia es una transferencia de significado de una cosa por otra, y es lo que encontramos aquí cuando dice la palabra, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es una transferencia de significado, lo que viene siendo las puertas del Hades con las fuerzas demoníacas. Ahora, esto es una verdad que podemos ver a lo largo de la Escritura, que incluso estuvimos aprendiendo un poco los últimos viernes sobre la verdadera guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual en la cual el propósito de nuestro adversario, nuestro enemigo, es detener, parar, confundir la obra que nuestro Señor Jesucristo continúa llevando a cabo. Pero nosotros de la misma forma sabemos y reconocemos, queridos hermanos, que no existe fuerza alguna que pueda detener lo que Dios comenzó. Incluso, hermanos, los que tienen tiempo congregándose con nosotros recordarán que cuando aprendimos en el capítulo 13 de Mateo, nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en aquella parábola del trigo y la cizaña, dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Aprendimos, hermanos, en esa parábola que lo que Jesús les estaba diciendo es que la iglesia, el trigo, continuará creciendo en medio de la maldad de este mundo que es la cizaña. Y esto continuará pasando hasta el tiempo de la siega. En aquel entonces Jesucristo dirá, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Queridos hermanos, la iglesia que Dios ha edificado, la iglesia que nuestro Señor Jesucristo continúa edificando, no existe fuerza humana o diabólica que la pueda detener. La fuerza no es suficiente comparado con la fuerza que Dios mismo ha puesto sobre su iglesia para que cumpla el propósito con el cual Él la tiene en esta tierra. La segunda interpretación que de la misma forma es importante mencionar es que la palabra Hades hace alusión directamente a la muerte, que es de hecho el significado literal de esta palabra. De la misma forma hemos aprendido en repetidas ocasiones, queridos hermanos, que la muerte no tiene absolutamente ninguna victoria sobre aquellos que están en Cristo. El mismo apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El mismo apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Independientemente cuál sea la aplicación directa de este versículo, lo que podemos decir con certeza es que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no la puede detener ni la muerte, ni las fuerzas demoníacas que se quieran levantar en contra de ella. Jesucristo es quien la edificó, y téngalo por seguro, queridos hermanos, que la iglesia que Dios ha edificado, que Jesucristo ha edificado, permanecerá en medio de la persecución, en medio de las tinieblas, como esa antorcha que provee la luz en medio de esta oscuridad. Y eso es lo que Jesucristo está diciendo. Pero ahora, con esto definido, llegamos al versículo 19, donde ahora le dice, no perdamos de vista que está hablando con Pedro, y le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Característica número 3 de la iglesia que Dios edifica, y esto es que la iglesia tiene las llaves. Esta frase era común en los tiempos antiguos, hermanos, sobre las llaves, que aplicaba lo siguiente. Un comentarista dice sobre las llaves entre los antiguos eran un símbolo de poder. A quien se entregaban las llaves de una ciudad, se le daba el poder de gobernarla.
de dar a Pedro las llaves del reino de los cielos, es decir, de la iglesia, es conferirle el supremo poder de gobernarla. Pero algo muy importante que notemos aquí, queridos hermanos, es de que estas llaves instituidas por nuestro Señor Jesucristo no fueron dejadas a la opinión humana. No fueron dejadas para que al pensar de una persona o un grupo de personas o incluso una organización se llevase a cabo el uso de dichas llaves. Nuestro Señor Jesucristo está hablando de una autoridad específica, pero dentro de unos parámetros muy específicos. Y en el libro de Hechos, hermanos, podemos ver estas llaves siendo usadas en acción. Que es importante que nosotros lo veamos, hermanos, porque si no entendemos eso, podemos pensar equivocadamente que a Pedro se le dijo: Pedro, los que tú quieras que entren al reino, pues que le pasen. Y los que te caigan gordos, no los dejes entrar. O los que se apeguen a tus tradiciones, entran. Los que no se apeguen, no entran. Porque ese es el pensamiento popular. Incluso, hermanos, cuando estudiamos la historia de la iglesia, podemos ver que por el año 1200, 1300 surgieron las famosísimas indulgencias. Y usando este versículo, hermanos, ¿qué es lo que hacía la Iglesia Católica Romana? Hacían unos certificados. Y dame dinero, compra certificado, y con este certificado ya entras al cielo. Y era solamente ellos los que guardaban supuestamente la entrada al reino de los cielos a través de la venta de indulgencias. Podemos ver hoy en día, hermanos, cómo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, incluso la iglesia evangélica, ha sido afectada porque ahora ya no es a través de indulgencias, ahora es a través de pactos y ofrendas de amor que se le pide a la gente para entrar al reino de los cielos. Todo eso es falsedad, hermanos. Pero sí quiero que veamos el libro de Hechos, porque en el libro de Hechos, hermanos, podemos ver el uso de las llaves que nuestro Señor Jesucristo le está hablando a Pedro. Para empezar, en el libro de Hechos podemos ver, hermanos, en el capítulo 4, versículo 33, que dentro de los 12 apóstoles no había jefe, no había supervisor. Ese pensamiento de que Pedro tenía una autoridad sobre los dos, hermanos, no lo podemos ver en ninguna parte de la Escritura. Es cierto que él llegó a ser el portavoz, pero hermanos, Pedro no ejercía ninguna autoridad sobre el resto de los 12. Todos trabajaban bajo la misma igualdad. Y Hechos 4:33 nos habla un poco acerca de eso. Pero en unos versículos antes, en el capítulo 2, que es donde quiero que me acompañen, hermanos, vemos lo siguiente. Para cuando llegamos a Hechos capítulo 2, hermanos, nuestro Señor Jesucristo ya fue al madero. Nuestro Señor Jesucristo ya fue crucificado. Nuestro Señor Jesucristo ya resucitó. Y el cumplimiento de la profecía que llegaría el Espíritu Santo se acaba de cumplir. Y es ahí donde entramos en Hechos capítulo 2, versículo 14. Vean lo que dice. Entonces, ¿quién es esa persona? Pedro. Conectemos, hermanos, lo que está pasando aquí y lo que Jesús le dijo a Pedro en Mateo capítulo 16. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hechos 2:14. Entonces Pedro, ya vino la promesa, el Espíritu Santo está en ellos, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Usted lo puede leer en su casa, pero del versículo 15 al versículo 36, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, les está predicando el evangelio. Leamos el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que, como dice, hermanos, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Queridos hermanos, si un día nos hemos preguntado dónde nació la iglesia, ahí nació, hermanos. Antes de eso la iglesia no existía. En Hechos capítulo 2, cuando se cumple la promesa del Espíritu Santo, nace la iglesia. ¿Y quién tuvo el enorme privilegio de dar apertura a esto? El apóstol Pedro, hermanos. Fue al mismo Pedro al que se le dijo: y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Ahora, ¿cuál es la aplicación directa de estas llaves? ¿Qué es lo que Pedro está haciendo? Pedro está predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiénes son las personas que están entrando al reino? Versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Queridos hermanos, la característica número 3, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia que Cristo ha edificado, continúa con esas mismas llaves. ¿Y cuáles son esas llaves? La predicación del evangelio, hermanos. Ninguna institución humana determina quién entra y quién no entra al reino de los cielos. El único que determina eso, queridos hermanos, es el mismo que le edificó, que es nuestro Señor Jesucristo. Solamente Cristo, hermanos. Dele ese aplauso a nuestro Dios. Nosotros hoy en día, hermanos, continuamos con esas mismas llaves. Y nosotros, hermanos, tampoco determinamos quién entra y quién no entra. La labor de la iglesia, como lo vemos en Mateo capítulo 28, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros, nuestra labor, hermanos, es predicar. Pero la predicación fiel del evangelio, queridos hermanos, es la llave porque determina quién entra. Pero ese mismo mensaje de salvación es el mismo mensaje que a los de incrédulo corazón les cierra la puerta. Es la predicación del evangelio, queridos hermanos, las llaves que Jesucristo le está diciendo a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Llegamos a Hechos capítulo 2 y podemos ver cuando el Espíritu Santo es derramado sobre ellos, lo primero que Pedro hace, se pone a predicar la palabra. De tal manera que miles de personas entran al reino de los cielos a través de la llave que le fue entregada en primer lugar en ese punto a Pedro. Pero podemos ver del capítulo 2 de Hechos en adelante, hermanos, cómo Pedro no fue el único con las llaves. Pablo predicó, Felipe predicó, todos los apóstoles predicaron el mismo mensaje. Y la iglesia que Cristo edificó y edifica, queridos hermanos, continúa con esas mismas llaves. Ahora entendemos la responsabilidad y el privilegio tan grande que tenemos como iglesia, hermanos. Predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Notemos, hermanos, que aquí Jesucristo no está hablando de denominaciones. No les está diciendo: bueno, si tú te consideras presbiteriano, entonces sí. Si tú te consideras bautista, entonces sí. Hermanos, esto no es nada de denominaciones. Esto es de la predicación fiel del evangelio por gracia, no por obras, como dice Efesios, para que nadie se gloríe. Que fue lo que predicaron los apóstoles. Y fue a través de la predicación fiel del evangelio que ellos llevaron a cabo que mucha gente entró al reino, pero otras personas quedaron excluidas, porque esa misma llave que abre, también cierra. Ahora, para todas las personas que han entrado al reino, hermanos, este reino tiene un rey. Y el rey del reino tiene normas de conducta. Estoy seguro que posiblemente cuando nosotros llegamos a este país, pienso que la mayoría presente no nacimos aquí, la mayoría. Y posiblemente cuando llegamos por primera vez a este país nos dio sorpresa el ver algunos de los reglamentos estipulados en esta nación, que es completamente nueva para nosotros. No fue a través del tiempo que fuimos aprendiendo acerca de las normas de conducta esperadas en este país. Posiblemente en nuestro país estábamos acostumbrados a que, no importa, si la luz está roja, pásatela, hombre, no importa. Pero llegamos aquí y nos damos cuenta que las reglas son diferentes. Aquí sí se enforzan. De la misma manera, hermanos, cuando la predicación del evangelio abre para que las personas entren al reino, debemos de entender que en este reino, el reino de nuestro Señor Jesucristo, hay una norma de conducta. Y cada una de las personas que ahora han entrado a ese reino, nos debemos de apegar a esas normas de conducta,
lo cual me lleva a la cuarta característica de la iglesia que Dios edifica. Y esta cuarta característica, queridos hermanos, es que esta iglesia que Dios edifica sigue las normas de conducta. Y esta característica es muy importante en particular porque equivocadamente podemos pensar nosotros que somos parte de la iglesia, pero solamente queremos obedecer ciertas reglas estipuladas por el rey. Si tú eres ese tipo de persona, amigo, amiga, desengáñate, tú no eres parte del reino. Y no lo digo yo, lo dice Dios. En una ocasión Jesucristo le dijo a unas personas, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Cuando nosotros entramos en este reino, queridos hermanos, nuestra voluntad sale por la ventana. Y la voluntad que importa es la del rey. Y ese rey tiene un reglamento. Por eso el apóstol Pablo en la carta que escribe a Timoteo le dice en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para que el camino de la vida se pueda entender claramente, queridos hermanos, y se pueda ejercer correctamente la disciplina dentro del reino, es necesario establecer ciertos principios básicos de conducta. Y es en esta conexión que nuestro Señor Jesucristo prosigue con las siguientes palabras que vemos en Mateo capítulo 16, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa atar y desatar? ¿Significa que vamos a atar demonios y desatar bendiciones? Claro que no. Lamentablemente eso no es más que una práctica que la iglesia en su ignorancia de las escrituras continúa cometiendo el día de hoy. Pero esto no tiene nada que ver, hermanos, con andar atando los demonios o maldiciones y desatar las bendiciones como a nosotros nos place. Ninguno de nosotros, hermanos, tiene tal poder. Ese poder solamente lo tiene Cristo. Pero sobre esta práctica, hermanos, el autor Boyd McNeil explica lo siguiente sobre atar y desatar. Atar y desatar representan términos técnicos arameos con referencia al veredicto de un maestro de la ley, que sobre la fuerza de su experto conocimiento declaraba alguna acción o cosa atada, es decir, prohibida, o desatada, vale decir libre o permitida. En otras palabras, hermanos, lo que Jesús le está diciendo es que Pedro tendría la capacidad de tomar decisiones basadas en la enseñanza por Jesucristo mismo, que serían honradas y respetadas en el cielo cuando son tomadas bajo dichos parámetros aquí en la tierra. Esto, queridos hermanos, es muy importante porque nos está hablando ahora del reglamento de conducta dentro del mismo reino de los cielos. Y de una manera más fácil de explicar, hermanos, o entender lo que Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, bajo el conocimiento de todo lo que yo te estoy dando, tú ahora tienes la autoridad de prohibir lo que la palabra prohíbe. Y esa prohibición tiene respaldo en los cielos, de la misma forma para lo que es aceptado. En el mismo Evangelio de Mateo, hermanos, si pasamos al capítulo 18, podemos ver esto de una manera más clara. Mateo capítulo 18, versículo 15, dice la palabra de nuestro Dios: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo dio a Pedro y a los 12 por extensión y a toda la iglesia, queridos hermanos, incluso en el tiempo presente, la asombrosa autoridad dentro de los parámetros bíblicos para prohibir lo que la palabra prohíbe. Y cuando una persona no se apega a esas normas de conducta, la iglesia tiene la autoridad para llevar a cabo lo que Mateo mismo o Jesús, narrado por Mateo, nos está enseñando.
¿Cómo lo podríamos entender en un consejo o una manera práctica, hermanos? Supongamos que dentro de la iglesia hay una persona que dice ser parte de la iglesia, pero vive una vida de pecado, de tal manera que ahora está siendo piedra de tropiezo para otras personas dentro de la misma congregación. La iglesia, queridos hermanos, con la capacidad de atar y desatar, tiene la autoridad respaldada por Dios, que si esa persona no se quiere arrepentir, no quiere cambiar su conducta, expulsarlo de la iglesia. O usando las palabras más fuertes que usó el apóstol Pablo, hablando de Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esa decisión, queridos hermanos, en el ejemplo que les acabo de presentar, no es una decisión con una autoridad de los líderes de la iglesia. Es una decisión, queridos hermanos, respaldada por la autoridad del juez de jueces. Eso es a lo que se está refiriendo. Pedro, a ti te voy a dar las llaves. Vas a predicar el evangelio de tal manera que a través de ese mensaje muchos van a entrar, pero otros van a quedar excluidos. Pero con los que entren, Pedro, también tienes la autoridad de atar y desatar. Todo lo que yo he prohibido, es como si le dijese Dios, tú lo debes de prohibir. Todo lo que yo permito, tú lo debes de permitir. Y cualquier persona que no se apegue a esas normas de conducta, tienes la autoridad de expulsarlo. Eso es a lo que Jesucristo se está refiriendo, hermanos. No tiene nada que ver con atar lo que no nos gusta y desatar lo que sí nos gusta. Está hablando de la autoridad que la iglesia recibe directamente por parte de Jesús. Pero notemos, hermanos, y enfatizo que esta autoridad no está basado al pensamiento de un líder o al pensamiento de un concilio de líderes. De tal manera que si nosotros nos fuésemos a reunir, ahora creamos nuevas reglas para pegarle a la escritura. No, hermanos. No existe tradición humana, no existe autoridad humana por encima de la palabra de Dios. La autoridad de la palabra de Dios, queridos hermanos, está absolutamente sobre todos. De tal manera que la única autoridad, hermanos, la única autoridad que un líder dentro de la iglesia tiene, es la única autoridad cuando esa misma persona se apega a este libro. Pero fuera de este libro, queridos hermanos, ninguna persona sobre la faz de la tierra tiene autoridad sobre la iglesia. De tal manera que si una iglesia el día de mañana dijese, bueno, pero es que tú debes de hacer esto para ser salvo, recházalo. Esa persona no tiene la autoridad para hacer tal cosa. Nosotros ya tenemos la lista de instrucciones y lo único que Dios nos ha encomendado, apégate a esas normas. No creamos nuevas normas, las normas ya las creó aquel mismo que fundó la iglesia. Nuestra responsabilidad es apegarnos a dicho reglamento. Finalmente Jesús les dice en el verso 20 de Mateo capítulo 16, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Esto puede sonar confuso, hermanos. ¿Qué no Jesús acaba de elogiar a Pedro, versículos antes? Porque Pedro reconoció públicamente, tú eres Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Llegamos al versículo 20 y después de que lo elogia, les dice ahora, no le digan a nadie que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? La razón del por qué, queridos hermanos, Jesús, aproximadamente a 6 meses de llegar al madero, les prohíbe a sus discípulos que no hablasen públicamente que Jesús es el Cristo. Es porque, como lo hemos aprendido en repetidas ocasiones, la mayoría de los judíos, hermanos, esperaban a un Mesías libertador en el término literal y político. El pueblo judío, queridos hermanos, no esperaban a alguien que les fuera a librar de la esclavitud del pecado. El pueblo judío, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a tierra, esperaban a un libertador que los librara del imperio romano. Pero Jesús no vino a eso. La primera venida de nuestro Señor Jesucristo vino para libertarnos de la esclavitud del pecado y la muerte, no de un movimiento político.
Entonces, el hecho de que a los discípulos se les prohibiera de que no dijesen que Jesús era el Cristo es porque la palabra Cristo en el original, Mesías, sería interpretada precisamente en un término político. De tal manera que lo que muy seguramente surgiría sería una revolución de los judíos en contra de los romanos, como incluso posteriormente lo vemos por el año 70 después de Cristo. Pero Jesús quería quedar en claro que Él no vino a esta tierra para apoyarse o apegarse a un partido político. El propósito de nuestro Señor Jesucristo es mucho más grande. Y Él quería que los apóstoles tuviesen eso en claro y por eso les prohíben, no les digan. Porque esta gente no quiere ser libre de sus pecados. Esta gente lo único que quiere es ser libre del gobierno de Roma. Pero yo no vine a eso, es lo que Jesucristo les está diciendo. Y por tanto Jesús les dice, no digan que Jesús es el Cristo. Resumiendo lo que aprendimos en esta oportunidad y para que ahora lo analicemos a un nivel personal, hermanos. Si tú dices ser parte de la iglesia que Dios fundó, hazte estas preguntas. La primera característica que vimos es que de la iglesia que Dios fundó, Cristo es la cabeza y los apóstoles son parte del fundamento. Los apóstoles, queridos hermanos, nos han dejado una gran, larga lista de información sobre ese fundamento. Y los que son parte de la verdadera iglesia se van a pegar a todo el fundamento, no solo a las partes que creamos convenientes. Todo el fundamento. De la misma manera, reconociendo que Cristo es la cabeza de la iglesia, reconocemos que no existe intermediario entre el Padre y nosotros, sino solo Jesucristo, como nos enseña 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No necesitamos acudir a ningún líder religioso para llegar al trono de la gracia. Jesucristo es nuestro único intermediario. Característica número 2, la iglesia de Dios prevalece. Queridos hermanos, si algo podemos aprender a través de la historia, si no conocen mucho de la historia de la iglesia, les invito a que vengan los martes, es de que en los momentos más oscuros para la iglesia en cuanto a persecución, es cuando la iglesia más florecía, hermanos. Lo que humanamente podríamos pensar, no, la persecución de Nerón sí los va a terminar. La persecución de Decio va a eliminar la iglesia. Pasaba completamente lo opuesto. La iglesia se multiplicaba a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, prevalece y prevalecerá hasta que Cristo venga por ella. Característica número 3. La iglesia tiene las llaves. Dios nos ha encomendado la gran comisión, es la misión de cada uno de aquellos que son parte del reino, predicar el verdadero santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Predicar que solamente en Jesucristo hay salvación. Predicar que no hay bueno, no hay justo, no hay ni siquiera uno. Pero si depositamos nuestra confianza y nos arrepentimos de nuestros pecados, no delante de un hombre, delante de Dios, Cristo nos perdona. Nuestro único deber como iglesia, queridos hermanos, es predicar el mensaje tal como el mismo Pedro lo hizo en el día de Pentecostés. Quién entra y quién se queda afuera no es asunto nuestro, es asunto del Dios que edificó la iglesia. Nuestra responsabilidad es hablar el mensaje. Característica número 4. Todas aquellas personas que son parte de esta iglesia que Dios edifica, siguen las normas de conducta. No solamente las que nosotros creemos conveniente, todo lo que el Señor del reino demanda sobre cada uno de nosotros, comenzando con el básico: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Queremos aprender de una manera resumida lo que significa el cristianismo, queridos hermanos. Ese es el cristianismo. Negarte a ti mismo en todo el ámbito de la palabra y vivir para Cristo. Ver lo que el Señor del reino demanda de mí
y yo voy a hacer lo que mi rey demanda. No lo que un hombre demande, lo que el Rey de Reyes está demandando. Esta característica número 4, hermanos, es la que más debemos de analizar a un nivel personal, particularmente para que no nos engañemos y no seamos parte de esa gran multitud que vemos en Mateo capítulo 7, que equivocadamente pensaban que eran la iglesia de Dios. Y que se presentarán delante de Dios en aquel día y le dirán: pero Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros, no sanamos muchos enfermos. Y Jesús les responderá: apártense de mí, nunca los conocí. Esta cuarta característica, queridos hermanos, lo que está haciendo es definir de una manera clara quiénes son parte de la iglesia que Dios edificó. Esta iglesia que Dios edificó no está basado al pensamiento de humanos, no está basado al pensamiento de un concilio, está basado en lo que Cristo y su Espíritu Santo inspiraron a los hombres para que nos dejasen la Escritura, que cada uno de nosotros tenemos acceso, queridos hermanos. No estamos en los tiempos medievales donde era ilegal, por la misma iglesia, que la iglesia lo prohibía. No podían leer la Biblia. Nosotros, hermanos, ya no tenemos ese problema. Está la Biblia. Y tan solamente en el español posiblemente vamos a encontrar 10, 15 diferentes traducciones. Léela, aprende, conoce más del Rey. ¿Qué es lo que el Rey espera de ti? Porque si nosotros somos parte del reino y decimos ser parte de la iglesia que Dios edifica, no puedes ser parte del reino, no puedes ser parte de la iglesia y vivir como te dé tu regalada gana. Si tú eres parte del reino y eres parte de la iglesia que Dios edificó, nos vamos a pegar a las normas de conducta que el Rey de Reyes ha estipulado. Con esta información en mente, yo te pregunto a ti, amigo, amiga, ¿tú eres parte de esa iglesia que Dios edificó y continúa edificando? ¿O eres parte de una iglesia que muy convenientemente se apega a lo que tu corazón desea? Una iglesia en la cual posiblemente tú tienes la libertad de vivir como tú quieras, pero con que vayas de vez en cuando y confieses tus pecados delante de otro hombre que posiblemente es más pecador que tú, ¿es suficiente para apaciguar tu conciencia y puedas continuar viviendo? Esa no es la iglesia que Dios edificó. La iglesia que Dios edificó, queridos hermanos, tiene normas de conducta. Y es necesario que nosotros nos apeguemos a esas normas. Porque a fin de cuentas es el reino del Rey y la voluntad que importa en este reino es la del Rey, no la del pastor, no la de los líderes, no la de los invitados. La voluntad que importa es la del Rey. Si tú al analizar estos puntos dices, creo verdaderamente que yo no he sido partícipe de esa iglesia, pero me gustaría hacerlo. ¿Cuáles son las cosas que yo debería de cumplir para ser partícipe de esa iglesia? Ese es el glorioso mensaje del Evangelio, que Dios no te va a presentar una lista de reglas que tú debes de hacer. Lo único que el Rey de Reyes y Señor de Señores espera por parte de todas aquellas personas para que entren al reino de los cielos es que te arrepientas de tu condición de pecador. Que reconozcas que el Dios Todopoderoso se hizo hombre, se humilló a sí mismo, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, y estando en aquel madero recibió la culpa que tú merecías, que yo merecía. Pero Él recibió ese pago a favor de nosotros. Y lo único que Él espera de ti es que te arrepientas de tus pecados y que deposites tu confianza no en ningún líder religioso. Deposita tu confianza en Cristo, pues solamente en Cristo, queridos hermanos, hay salvación. Solamente en Cristo hay perdón de pecados. Solamente en Cristo podemos encontrar la vida eterna. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es solamente a través de Cristo, queridos hermanos. Así que si tú no has depositado tu confianza en Cristo, hagámoslo en esta oportunidad. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad por tu palabra que es verdadera, Señor, tu palabra que es fiel, tu palabra que penetra hasta lo más interno de nosotros, Señor. En esta oportunidad hemos aprendido, Señor, características, detalles sobre la iglesia que tú mismo, oh Cristo, has edificado, continúas edificando y edificarás hasta que vengas por ella. Tú prometiste regresar por esa iglesia, Señor.
Nosotros aprendemos en esta oportunidad y confiamos, Señor, que esa iglesia verdadera no es necesariamente por una denominación. La iglesia que tú fundaste es la iglesia cuya cabeza principal es Cristo, pero está sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y cada uno de nosotros, como decía tu siervo Pablo, debemos de ver cómo sobreedificamos, pero sobre ese fundamento ya puesto, Señor. Esa iglesia, Señor, que tú has fundado, la iglesia que edificaste y continúas edificando, llevará a cabo su función y ni aún, Señor, como tu palabra nos enseña, las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Tú eres, Señor, quien la mantiene firme, es tu gracia la que nos mantiene de pie. No hay absolutamente nada de qué gloriarnos en nosotros mismos, pues es por la obra redentora de Cristo. Si en algo nos hemos de gloriar, como decía Pablo, nos gloriaremos en Cristo. Gracias, Señor, porque tú mantienes a tu iglesia de pie. Y no importa lo que se levante en contra de ella, tu iglesia, tu verdadera iglesia, permanecerá firme, Señor. Porque estamos fundados sobre la roca que es Cristo. Esa iglesia verdadera, Señor, tú le has entregado las llaves. No para que decidan quién entra y quién no entra bajo su propia opinión o sus propios preceptos o reglas, sino a través de la predicación fiel y santa de tu evangelio. Todo aquel que cree será partícipe del reino, pero todo aquel que cierre su corazón, todo aquel que se oponga al mensaje, esas mismas llaves le cerrarán la entrada. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de predicar tu santo evangelio, que es el método a través del cual la gente que será partícipe entrará a él, Señor. Es tu santo evangelio. De la misma forma te damos gracias, Señor, porque en este nuevo reino hay normas de conducta, los cuales han sido estipulados directamente por parte de nuestro Dios. Nosotros no estamos en la iglesia, Señor, para decidir de qué manera nosotros dictamos nuestras propias vidas. Es el Rey el que decide de qué manera debemos de vivir. Es el Rey el que lo ha decidido y es el Rey a quien nosotros daremos cuenta por la forma en que nosotros vivimos. Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nosotros sabemos que eso es un resultado directo, Señor, una consecuencia directa de todos aquellos que verdaderamente han sido partícipes de tu reino. Por lo cual yo oro en esta oportunidad, Señor, si hubiese alguna persona presente que no ha depositado su confianza en ti, posiblemente ha puesto su confianza en una institución, en un líder religioso, en un conjunto, en un concilio, pero no ha depositado su confianza solamente en Cristo. Oro, Señor, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, convenciéndoles de pecado. Tu palabra nos enseña que todos hemos pecado, Señor, no hay justo, no hay ni siquiera uno. Todos pecamos con nuestra mente, pecamos con nuestras acciones, pecamos al no hacer lo que debemos de hacer. Ese pecado nos condena al infierno eterno, pero en Jesucristo hay perdón de pecado. En Jesucristo hay salvación. Por lo cual yo oro, Señor, para que sea tu Espíritu Santo revelando a cada una de esas personas que en Jesucristo se encuentra la salvación verdadera. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino a través de Cristo, la vid verdadera. Separados de ti, oh Cristo, nada podemos hacer. Gracias te damos, Señor, porque tú escuchas nuestras oraciones y porque nos has escogido desde antes de la fundación del mundo. Y gracias porque el vehículo, el método que tú has estipulado para que la gente entre a este reino es tu evangelio, Señor. Por lo cual oro para que sea tu bendito santo evangelio, Señor, el que salga de nuestras bocas para aquellas personas perdidas, Señor. No un mensaje de una institución, no un mensaje de una denominación, sino el mensaje del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por encomendarnos tales llaves. Gracias te damos por permitirnos ser parte de tu reino. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor, ven. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.